Alumnos, buenos días. Ya son las 7:08 de la mañana. Así que voy a empezar la ponencia con los que están presentes. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Buenos días. Buenos días. Bien, voy a comenzar entonces la ponencia. Ya. Entonces el día de hoy el tema es tuberculosis. Vamos a abordar la definición, la etiología, las características del Mycobacterium tuberculosis, cómo es que se desarrollan las lesiones por esta enfermedad. Vamos a hablar un poco de infección, de enfermedad activa, de tuberculosis latente, cómo es el manejo actual, y vamos a revisar la guía actualizada de la OMS que fue difundida el año pasado y este año, en enero de este año, lo han publicado. A la vez que vamos a ver la guía nacional con la cual contamos del Ministerio de Salud, donde nos hablan acerca de los esquemas que se brinda en cuanto al manejo de tuberculosis. Y bueno, vamos a ver que hay algunas discrepancias en cuanto a lo que nos dice la OMS y bueno, lo que desfasadamente viene utilizando el Ministerio de Salud. Muy bien, en cuanto a la definición, esta enfermedad, bueno, es de carácter infeccioso, crónico, ¿no? Que va a afectar al pulmón, pero no solamente tiene índole pulmonar, va a tener afectación sistémica. Entonces, cuando tenemos tuberculosis, va a haber la presentación pulmonar y extrapulmonar, y se va a adquirir por inhalación y penetración al saco alveolar del pulmón de los núcleos, ¿no? De gotitas que contiene el bacilo de la tuberculosis. Y se va a caracterizar por periodos de infección temprana, ¿sí? Que es asintomática y que el paciente no desarrolla, pues, características clínicas de enfermedad. Luego tenemos la otra presentación, que es la latencia y la potencial recurrencia. Vamos a hablar ahora sobre la estirpe, cómo es que se originó este Mycobacterium, ¿ok? Entonces, anteriormente se postulaba que este Mycobacterium tuberculosis tenía un origen animal. Ya con el transcurrir del tiempo y con los estudios taxonómicos y filogenéticos que se han realizado, se ha podido descubrir que este Mycobacterium proviene de una estirpe, de un linaje, el cual se originó en África y debido pues a las corrientes migracionales que hubieron desde hace muchos millones de años, pues hubo una expansión y una diseminación de esta micobacteria. El Mycobacterium, debido a las corrientes migracionales, fue desde África extendiéndose a Europa, ¿sí? Y posteriormente llegó al continente americano, al continente asiático y después al continente americano. Entonces, se expandió y se diseminó y se diversificó en 7 linajes geográficos, como estamos viendo ahí, ¿no? El linaje primero, tenemos el linaje de África, el linaje de Sudáfrica, tenemos el tercer linaje donde está la afectación aparte de África, hay una afectación en Asia Central, posteriormente ya hay afectación del continente europeo, América, y ya vemos una concentración mayor, ¿no? Vemos que ya el Mycobacterium se expandió a nivel mundial. Y el linaje, por los estudios genéticos que han realizado, que es más abundante y predominante, es el linaje tipo 4, ¿no? Entonces, se ha extendido esta micobacteria desde hace millones, miles de millones de años. El primer hallazgo que realizaron, donde encontraron este micobacterium con mayor antigüedad, se realizó en las momias de Egipto, ¿no? Hace más de 5.000 años, que se consideró, pues, anteriormente como una enfermedad hereditaria, es así como la consideraban, pero pues ya estamos viendo que es una enfermedad infecciosa crónica. Posteriormente ya Robert Koch es el que hace el estudio y da las características que tenía esta micobacteria.
En cuanto a la epidemiología, para el año 2016, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis formaba parte de las 10 principales causas de muerte. Entonces, si nosotros vemos este gráfico de barras, estamos nosotros viendo que siempre las enfermedades cardiovasculares van a ir de la cabeza. Sin embargo, para este año hubieron muchas muertes reportadas por tuberculosis. Debido a esta gran preocupación y a la cantidad e incidencia, sobre todo de esta infección y de las muertes provocadas, la OMS diseñó una estrategia con diferentes expertos a nivel mundial de todos los continentes para poder ponerle fin a la tuberculosis. La estrategia se llama NTB, ¿no? En la cual se creó y se postularon objetivos para poder disminuir la mortalidad y la incidencia de tuberculosis, con un plan organizado desde el 2015 hasta el 2035, en el cual esta organización junto a expertos determinaron y postularon pues objetivos para poder cumplirse, ¿no? En cuanto a la prevención, tratamiento y control de la tuberculosis. Entonces, si nosotros vemos acá este gráfico de barras, si bien es cierto nos muestra la mortalidad, ¿no? Que genera la enfermedad, vemos que también el género predominantemente afectado es el género masculino, ¿no? De un total de las muertes provocadas para este año, el 56% de este total de muertes, o el total de casos, perdón, está representado por varones, el 32% de los casos totales por mujeres, el 12% de niños y el 8.2% en personas VIH o con algún otro grado de inmunosupresión. Entonces, si vemos que la mortalidad ha ido disminuyendo, esta mortalidad se va a encontrar muy por debajo de lo que había planteado la OMS, ¿no? Vemos que para este año del 2016 solamente se logró reducir un 14% la mortalidad. Y la incidencia disminuyó, pero tampoco muy por debajo de lo que había planteado la OMS, ¿no? Entre 2015 y 2020, un 9%, ¿no? Es una cifra bastante pobre. Ellos habían planteado que para este tiempo, esta época, pues la mortalidad iba a disminuir en un 35% y solamente se logró una reducción del 9%, lo cual nos dice pues que hasta el momento a nivel mundial poder lograr un control adecuado, prevenir y sobre todo evitar formas resistentes de tuberculosis es una tarea bastante difícil, ¿no? Si ahorita estamos lidiando con una pandemia, pues lidiar con la tuberculosis es mucho, mucho más difícil y no tenemos estrategias adecuadas, ¿no? Entonces, acá están las metas programadas por la OMS del 2020 hasta el 2035 y lamentablemente, pues estas metas no se están cumpliendo en cuanto a reducir la mortalidad, reducir la incidencia y a reducir, pues, la cantidad de tuberculosis resistente. Vemos acá este gráfico donde hay una intersección que está representada también, pues, ¿no? Los países que están más afectados por tuberculosis y de ellos, pues, el reporte de la OMS nos dice qué países tienen mayores casos de tuberculosis resistente. Entonces, estamos viendo acá en la intersección y estamos viendo los países que tienen mayor cantidad de casos de resistencia. Tenemos acá Indonesia, India, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica, ¿no? Entonces, vemos pues también que nuestro país está formando parte de este conjunto, ¿no? Entonces, el Perú está formando parte del grupo de pacientes, ¿no? De países que tiene pacientes con tuberculosis MDR. Estamos dentro de ese conjunto. Aún no estamos dentro del conjunto de pacientes, pues, que tengan una TBMR con una mortalidad tan elevada. Tenemos una mortalidad alta, sí, pero no tan elevada como a diferencia de estos 8 países, ¿no? Entonces, para este tiempo, ¿no? Para el año 2019 y inicios del 2020, 10 millones de personas desarrollaron tuberculosis y 4 millones de personas permanecieron sin diagnóstico y sin tratamiento. Y
la tuberculosis causó un estimado de 1.3 millones de muertes entre las personas VIH negativas, con 300.000 muertes entre personas VIH positivas. Entonces estamos viendo que la mortalidad en este grupo de pacientes es bastante alta también. TB-VIH es un binomio, pues el binomio llamado de la muerte, ¿no? Hay una inmunosupresión y los pacientes tienen, aparte de la afectación pulmonar, una afectación extrapulmonar, lo que hace mucho más difícil su manejo. Vemos también en cuanto a la epidemiología, de este total de 10 millones de personas afectadas, 558.000 personas desarrollaron TB resistente a rifampicina, a quienes un estimado de 458.000 personas han tenido TB-MDR. En cuanto a la incidencia estimada para el año 2016, según la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, pues estamos viendo acá los países de América. Entonces estamos viendo que todos los países, tanto de América del Sur o América Central, pues el Perú ocupa el segundo lugar con mayor cantidad de incidencia notificada, ¿no? Entonces, tenemos acá que la afectación para ese momento del Perú por 100.000 habitantes fue de 116.000 casos, ¿no? Eso fue lo que estaba estimado, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo de forma real? Que la notificación, o sea, lo que realmente se registró fue de 86.4% de este total de pacientes que se estimaban, ¿no?, que tenían tuberculosis, lo cual nos dice que tenemos una pobre tasa de registro también. Entonces nos está escapando poder registrar y poder realmente buscar a los pacientes sintomáticos respiratorios. Entonces esa es una debilidad que tenemos en el Perú aún, ¿no? No sabemos cuántos pacientes en el Perú tienen tuberculosis y lamentablemente no están siendo notificados, registrados ni tratados. Ya para el año 2020, vemos que el Perú ocupa el puesto número 12, ¿no?, a nivel mundial de casos nuevos con tuberculosis multiresistente. Entonces esto ya nos activa las alarmas de que estamos realizando una actividad ineficiente como programa. Nosotros tenemos una estrategia nacional la cual no está dándonos buenos resultados. Y ahí es la falencia que tiene, pues lamentablemente, el programa establecido por el Ministerio de Salud, ¿no?, en cuanto al manejo, prevención y control de la tuberculosis. Con respecto a la etiopatogenia, hay que saber las características que tiene esta micobacteria que le permiten ocasionar esta infección y a la larga generar la enfermedad. Una cosa es la infección y otra la enfermedad. No necesariamente todos los pacientes que se infectan van a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces eso lo voy a explicar en porcentajes estimados y vamos a hablar acerca de las características que tiene la micobacteria. Esta pertenece a la familia Mycobacteriaceae del género Mycobacterium. Especies reportadas hasta el momento por estudios taxonómicos y filogenéticos son 58, pero al momento ya tenemos más de 70 reportados. El Mycobacterium complex, bueno, pues es un grupo de micobacterias que están formados por 5 tipos de micobacterias, dentro de las cuales el Mycobacterium tuberculosis forma parte, ¿no? Tenemos parte del Mycobacterium complex, el Mycobacterium tuberculosis, africanum, bovis, microti y canetti. ¿Cuáles son las características de esta micobacteria, no? Es un microorganismo delgado, recto, ligeramente curvo, son inmóviles, no presentan cápsulas, no forman esporas, se va a teñir con fucina, con la coloración de Siemens y van a resistir a la decoloración con ácido en medio alcohólico. Su pared celular, y esto es lo más importante, lo cual le va a generar mayor virulencia, es la cantidad de lípidos que tiene su pared, ¿no? Su pared celular está formada pues por un 60 a 65% de lípidos, formado por pectolípidos, glicolípidos fenólicos y sulfolípidos. Son aerobias estrictas, se desarrollan en atmósferas de aire de 10% de CO2,
Su desarrollo es bastante lento y requieren como mínimo de 10 a 20 días de cultivo a 37 grados centígrados. Eso es por eso que cuando nosotros solicitamos las baciloscopías a nuestros pacientes, bien, tenemos el estudio rápido que se hace con valoración por microscopía directa del esputo, pero los cultivos sí demoran, ¿no? Y es debido a este crecimiento lento. Por eso es que los cultivos, en cuanto a los resultados, nos salen aproximadamente un mes, ¿no? Y tenemos que esperar ese cultivo para ver si esta micobacteria o es sensible o es resistente. En cuanto a la exposición solar, pues esta micobacteria va a morir a las 2 horas de exposición a la luz solar. En esputo van a resistir de 20 a 30 horas de exposición solar y por 6 a 8 meses sin luz solar. Van a perder su viabilidad por pasteurización y son resistentes a ácidos, a álcalis y a la mayoría de los desinfectantes, excepto el formaldehído y el glutaraldehído. Entonces ya estamos viendo la principal característica que le genera virulencia a la micobacteria, pues es la formación que tiene de su pared, ¿no? La pared celular de esta micobacteria está formada por muchos lípidos. Con respecto a la transmisión, anteriormente también erróneamente se decía pues que la transmisión se daba pues al tocar la mano de la persona o al vivir estrechamente con la persona o por el consumo de compartir utensilios, ¿no? Lo cual está errado, ya sabemos de que esto se transmite por vía aérea, ¿no? Por la inhalación directa de las gotas. Entonces, hablando, ¿no? Cuando estamos en contacto con una persona que tiene tuberculosis, esta persona positiva puede liberar de 0 a 200 bacilos. Cuando tose va a liberar de 0 a 3.500 bacilos y cuando estornuda de 4.500 a 1.000.000 de bacilos. Entonces estamos viendo que al generarse el estornudo va a haber una liberación mayor de estas gotitas de Fouillée y por lo tanto se van a liberar gotitas mucho más pequeñas en cuanto a micras, ¿no? Y las cuales van a poder ser inhaladas por la persona que esté en contacto y van a poder llegar hasta el saco alveolar generando pues infección. Entonces estamos viendo pues que esto se va a programar, se va a propagar de persona a persona a través del aire por núcleos de gotitas. Estos núcleos van a permanecer suspendidas en el aire por varias horas y van a depender pues de las características que tenga el medio ambiente. Ya hemos hablado, ¿no? De la temperatura, qué temperatura el Mycobacterium puede morir, ¿verdad? Y vamos a ver y recalcar de forma importante que no todo, no toda persona que se expone a un paciente con tuberculosis se va a infectar con tuberculosis, ¿sí? No todos los pacientes, las personas que se exponen van a infectarse o van a desarrollar enfermedad. Entonces, sabemos de que un núcleo, ¿no? de gotitas tiene 3 bacilos, la tos elimina 3.000 núcleos. Un núcleo infectivo ideal es aquel que tiene 5 micras, o sea, es bastante pequeñito. Entonces, este tamaño tan pequeñito es inhalado, ingresa y genera, pues, el contacto directo con el saco alveolar de la micobacteria. Ya depende del sistema inmune si se desarrolla o no la enfermedad. Un paciente bacilífero positivo va a eliminar de 100 a 10.000 millones de bacilos al día. Entonces estamos viendo que es una enfermedad altamente contagiosa, por eso debemos de cuidarnos. No sabemos qué paciente puede ser tuberculosis o que sea VK positivo o esté cursando con la enfermedad, ¿no? Y pues nos contagiamos. Entonces, en cuanto a la historia natural, tenemos acá la exposición a un paciente con tuberculosis, ¿no? Todo empieza ahí, cuando nos exponemos. De esta exposición primaria, ¿no? Vemos que no todo paciente va a desarrollar la infección o enfermedad. Entonces, de un 100% de la exposición o de las personas expuestas, ¿no? Un 70 a 90% no se va a infectar. Y se va a infectar de un 10 a 30%. De este grupo que se llega a infectar, pues no todos van a desarrollar la enfermedad.
Un grupo va a cursar con tuberculosis latente, que representa un 90%, y un 10% va a desarrollar la TB activa, ¿no? Entonces, de la TB activa, de la TB latente, que representa este 90%, nunca van a desarrollar tuberculosis y no van a contagiar. En cuanto al 10% de personas que sí desarrollan la TB activa, pues el 5% lo va a desarrollar dentro de los 2 primeros años de haberse infectado y el 5% lo va a desarrollar en algún momento de su vida. Ahora, de este grupo, hay personas que van a ser identificadas y que no reciben tratamiento y otro grupo que sí recibe tratamiento. Estamos viendo acá que sin tratamiento un 50% mueren en 5 años, un 25% permanecen enfermos y un 25% se curan solos. Con tratamiento, ¿no? Tenemos la tuberculosis sensible, se va a curar en un 95% de los casos. Es por eso que es importante nosotros, ustedes, sobre todo como alumnos, deben de saber todo acerca de tuberculosis. Es la enfermedad más frecuente, prevalente, tuberculosis hay en todos lados en el Perú. Entonces, tienen que saber abordarlo. Si nosotros damos un tratamiento oportuno, adecuado y temprano, pues el paciente tiene muchas probabilidades de curarse. Estamos viendo ahí que un 95% de estos pacientes se cura siempre y cuando la tuberculosis sea sensible. Si es tuberculosis MDR, pues se cura en un 80% de los casos. Y si es XDR, se cura esta población pues en aproximadamente 60% de los casos. Entonces estamos viendo acá cómo es que tenemos un paciente, ¿no? Tenemos el nacimiento del paciente, es sano hasta que tuvo el contacto con este Mycobacterium, ¿no? Al nacer, pues le ponen la vacuna de BCG, porque esta vacuna nos va a proteger de las formas más graves de tuberculosis y tiene una eficacia ya demostrada de un 80%, ¿no? Entonces tenemos ahí un paciente que es sano, se vacunó, no está infectado. Luego vemos que este paciente va a entrar en algún momento de su vida en contacto con el Mycobacterium, está infectado, pero se cura de forma espontánea, ¿no? Y no desarrolla la enfermedad. Puede llevar quimioprofilaxis, ¿ok? Con una eficacia del 90%. Y tenemos el otro grupo que se enferma, ¿no? Que se enferma, que no son bacilíferos y que son bacilíferos, ¿no? Altamente bacilíferos. Y este grupo, pues, ya estamos viendo que tiene dos opciones, ¿no? Llevar tratamiento, curarse, o, bueno, cursar con las formas resistentes y lamentablemente en estos casos la mortalidad sí es bastante alta y es un poco más difícil de tratar. Ya sabemos que entonces el tratamiento oportuno va a tener una eficacia del 99%. Así es que importante el inicio temprano. Tenemos acá, están entrando más. Ya. Entonces acá estamos viendo nuevamente la representación esquemática, ¿no? Tenemos un paciente sin exposición, luego donde tiene contacto con el bacilo, no desarrolla la enfermedad, simplemente se mantiene dentro de la presentación latente con la formación de un granuloma y el paciente está tranquilo con su granuloma sin desarrollar síntomas y ya posteriormente vemos que en algún momento de su vida, representando este 5% de pacientes que hacen la enfermedad, que hacen las formas activas, o 10%, perdón, que progresan y desarrollan la enfermedad. Entonces, el sitio más frecuente para el inicio de la infección primaria, vamos a hablar de infección primaria. El sitio frecuente son los lóbulos inferiores o el segmento anterior de los lóbulos superiores, ¿sí? En cuanto a las lesiones que nosotros vemos en tuberculosis, vamos a ver la lesión granulomatosa cicatricial, ¿no? Que es el foco de Gone, que está el 15-20% de pacientes lo tienen cuando se infectaron y no desarrollan la enfermedad, ¿no? Es un mecanismo de defensa ese granuloma que se formó. Al acompañarse de compromiso en el trayecto linfático, ¿no? Este foco de Gone, ¿no? Y llegar hasta los ganglios ciliares se forma el complejo de Gone. Y cuando se calcifica, se forma el complejo de Ranke. Vemos acá cómo es que es la transmisión de los aerosoles, que también ya lo hemos visto en el gráfico. Entonces lo que estamos viendo es que tenemos una inhalación de esta micobacteria, ¿no? Que tiene un tamaño pequeño en estas gotitas.
estamos viendo que ya el paciente inhaló un núcleo bastante infeccioso, donde cual este núcleo tiene un tamaño menor o igual a 5 micras, es inhalado, llega a los sacos alveolares, se produce una infección inicial, donde el macrófago alveolar va a empezar a realizar su trabajo y simplemente va a contener la infección, ¿no? Esto forma parte de la inmunidad innata. El macrófago alveolar empieza a realizar su trabajo para poder evitar que se produzca la enfermedad. Entonces empieza a hacer su trabajo de fagocitosis, vienen y se reclutan neutrófilos, entonces los lisosomas también de los neutrófilos empiezan a trabajar para poder retener y contener esta infección y evitar pues que el Mycobacterium siga expandiéndose a nivel pulmonar y bueno, se va a quedar retenido ahí, ¿no? En este granuloma. Entonces aquí tenemos pues que hay una fase de inmunidad y de contención de esta micobacteria, ¿no? Y se forma el granuloma. Se puede calcificar, pero en pacientes ya en algún momento de su vida que hay algún factor que altere su sistema de respuesta inmune, pues este granuloma empieza a tener lesiones, ¿no? Necróticas. Ya, ya no queda contenido el Mycobacterium, va a empezar a haber necrosis a nivel superficial, a nivel de la membrana del alveolo, y este Mycobacterium ya no va a quedar contenido, va a escapar y va a empezar a ir por los ganglios linfáticos, sobre todo a nivel parailiar, y se produce pues la diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces ya vemos que ahí la afectación ya es mayor y que en algunos casos puede ser hasta extrapulmonar. Entonces escapa el Mycobacterium de esta contención del macrófago, ya no hay control, vemos que hay un déficit ahí del control también de los linfocitos T y B, y pues se produce pues la enfermedad. Los factores que pueden estar relacionados para que se produzca esto son la desnutrición, la inmunosupresión, en este caso en pacientes que tengan infección VIH, terapias anti o inmunomoduladoras que estén recibiendo también, el alcoholismo, la diabetes, ¿no? Entonces estamos viendo acá que el Mycobacterium va a ser fagocitado por los macrófagos, y va a haber una proliferación de los micobacterios en los macrófagos inactivados. Va a haber un crecimiento logarítmico de los bacilos, va a haber una progresiva activación de los macrófagos, o sea, los macrófagos van a seguir trabajando, ¿no? Va a haber un desarrollo de inmunidad mediada por células e hipersensibilidad retardada, y bueno, cuando ya se produce la diseminación va a haber una destrucción tisular y crecimiento explosivo de la micobacteria, ¿no? Y sale y escapa a otros lugares. En cuanto a la clínica, bueno, los síntomas más característicos, pues, según esta representación gráfica, tenemos la tos con una frecuencia de 78 hasta un 85%, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis. La localización pulmonar siempre va a ser la más frecuente, ¿no? Y la incidencia de localizaciones de extrapulmonares va a ser del 15 al 20%. En pacientes inmunocompetentes, observándose hasta en 70% en inmunosuprimidos. Entonces estamos viendo acá que la sintomatología respiratoria, cuando hay afectación netamente parenquimal pulmonar, es la tos, ¿no? La fiebre, pero inicialmente, para que ustedes sepan, los pacientes que tienen tuberculosis no van a manifestar sintomatología respiratoria. Entonces, ¿cuál es la característica inicial de estos pacientes? ¿Por qué podría yo sospechar, ¿no? Un paciente joven o cualquier persona, paciente que curse con debilidad, desgano, cansancio, ¿no? Habría que sospechar y hacer un estudio completo. Siempre, en todo paciente, ustedes tienen que estudiar tuberculosis. En todo paciente, inmunosuprimidos, oncológicos, hay que estudiar tuberculosis. Entonces, nosotros en la clínica lo que vemos es que hay pacientes que llegan pues con esta sensación, ¿no? Doctora, tengo cansancio, no sé por qué me siento tan debilitado, tengo sueño, duermo. Obviamente que podríamos pensar que puede tener una enfermedad endocrinológica, ¿no? O alguna otra enfermedad. Pero le sacamos una radiografía para valorar cómo se encuentra y encontramos que hay unos infiltrados, ¿no? En los ápices pulmonares,
Entonces ahí empezamos a hacer el estudio de tuberculosis. Muy bien, entonces estamos viendo que la afectación predominante es a nivel parenquimal, pero a nivel extrapulmonar, miren esta torta representada con múltiples divisiones, la representación y la afectación a nivel extrapulmonar más frecuente en un 41.1% va a ser la afectación pleural, ¿no? Entonces la tuberculosis pleural también es una patología bastante frecuente, presentada en jóvenes. Luego le sigue la afectación linfática, ¿sí? Genitourinaria, de óseo, osteoarticular, meningia, peritoneal y gastrointestinal. Entonces acá estamos viendo los síntomas pulmonares y extrapulmonares de esta enfermedad. Tenemos tos, hemoptisis, dolor torácico, pérdida de apetito, pérdida de peso inexplicable, ¿sí? Fiebre, fatiga, dolores de cabeza, sudoración nocturna. Y vemos cómo es que acá tenemos los síntomas extrapulmonares, ¿no? A nivel urinario, los pacientes pueden tener eliminación de sangre en la orina, dolores de cabeza cuando hay meningitis, que hay afectación a nivel de la columna, pues va a haber dolor, a nivel laringio va a generar mucha tos, es una de las tuberculosis más extremadamente contagiosas, la tuberculosis laringea, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolores de cabeza, fiebre, sudoración nocturna y fatiga. En cuanto al diagnóstico, la clínica con la cual nosotros veamos a nuestro paciente tiene baja sensibilidad y especificidad. Entonces ya les he manifestado que inicialmente no va a haber sintomatología respiratoria, ¿no? El paciente nos va a manifestar una sensación de debilidad generalizada, ¿no? Entonces no es muy específica, tampoco sensible. Desde asintomático hasta riesgo de muerte, ¿no? Entonces es poco rentable la clínica. Tenemos que tener otras herramientas diagnósticas, en este caso, dependiendo del órgano afectado. Tenemos que hilar la micobacteria, identificar la micobacteria. Un momento, alumnos. Ya, disculpen. Entonces tenemos que aislar la micobacteria, identificar las características de esta micobacteria y realizar las pruebas de sensibilidad. Entonces para eso tenemos que beneficiarnos de utilizar la baciloscopía, el cultivo y las pruebas de detección de resistencia. El estándar para el diagnóstico ya sabemos que es el cultivo. Cultivo importante es el gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis. El diagnóstico de la infección. Vamos a acá dividir dos grupos. Una cosa es diagnóstico de infección y otra cosa es diagnóstico de enfermedad. Entonces, vamos a hacer el diagnóstico de la infección. Tenemos la prueba de tuberculina, que es el PPD, ¿no? Esta prueba consiste en una inyección intradérmica, ¿no? Del derivado purificado de proteínas, el que va a contener la mezcla de más de 200 antígenos presentes en el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es el bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? Y en Mycobacterium ambientalis. Entonces estamos viendo nosotros acá cómo es que se lectura esta prueba. Estamos viendo acá que para poder lecturarla tomamos de base la reglita de medición en la cual nosotros solamente tomamos en cuenta la induración, no tomamos en cuenta la medida desde la zona de eritema. La zona de eritema no la tomamos, no la contabilizamos, solamente la zona de induración. Entonces al medir esa zona pues determinamos el tamaño y vemos si es que es positiva o no la prueba. Las limitaciones que tiene esta prueba es que tienen baja especificidad en individuos que han sido vacunados con BCG y en infectados por Mycobacterium ambientales. ¿Por qué tiene baja especificidad? Porque ya el paciente ha sido vacunado contra el BCG, ya ha estado en contacto con la micobacteria. Entonces yo le hago la prueba y
me puede salir positiva, pero no porque el paciente esté con contacto reciente o se infectó recientemente por el micobacterio, sino porque se tiene la vacuna de la BCG. Entonces, debido a esto, tiene baja especificidad. Tiene una menor sensibilidad en individuos inmunodeprimidos y en pequeños también, con inmunidad no completamente madura, ya que no pueden responder adecuadamente a la estimulación antigénica. Entonces, ¿qué nos pasa con estos pacientes? Si bien es cierto, desde el nacimiento todos tenemos la vacuna de BCG, en estos pacientes inmunosuprimidos o en niñitos, pues la prueba no sale negativa, ¿no? Pero vemos que clínicamente o podemos ver que tiene un hallazgo radiográfico compatible. Entonces, la sensibilidad en ellos es mucho más baja, ¿no? Cuando obtenemos o cuando decimos que tenemos un valor positivo, cuando tenemos una sobrelevación mayor de 10 milímetros. Ojo que no tomamos en cuenta el eritema, solamente la sobrelevación. Y en pacientes inmunosuprimidos o otros pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, enfermedades del colágeno o enfermedades de tejido conectivo, en las cuales pues, estos pacientes usan corticoides de larga data, pues la elevación positiva es mayor o igual a 5 milímetros, ¿no? Ahora tenemos el LIGRA, ¿no? ¿Qué es el LIGRA? Pues es la prueba del interferón gamma, ¿no? Entonces, esta prueba consiste en la estimulación in vitro de las células T circulantes en sangre mediante antígenos específicos del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En el caso de que el individuo esté infectado, sus células T van a responder liberando una amplia variedad de citoquinas que pueden ser detectables mediante técnicas inmunológicas. Es así, pues, que esta citoquina que liberan al inyectar este reactivo o al estar en contacto con las células T, se libera, pues, el interferón gamma, ¿no? Esta es la citoquina que se libera, ¿no? Entonces, esta prueba se utiliza para valorar, pues, la infección o la latencia. Entonces, son dos técnicas que utilizamos, que tenemos el cuantiferón TB-Gold y el otro que tenemos del interferón TB-Spot, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? La primera prueba, que se estimula la sangre total y se cuantifica la cantidad de interferón liberado mediante la prueba de ELISA. O sea, se inyecta esta sustancia y se va a identificar simplemente cuánto interferón se produjo o se liberó. Y con la otra se cuantifica el número de células T, ¿ya? No el interferón, sino las de células T que producen interferón gamma. Y la respuesta a la estimulación también con el ELISA, ¿no? O el ELISA Spot. Cuando hablamos de positividad, cuando tenemos un valor mayor a 0.35 unidades internacionales por mililitro, ¿no? Entonces, cuando tenemos una liberación de interferón gamma mayor o igual a esta cifra, estamos hablando de positividad de la prueba. Ahora vamos a hablar del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, para el diagnóstico de la enfermedad tenemos la baciloscopía, que es a través de microscopía directa con la tinción sin Nielsen. Entonces, estamos viendo que esto se estudia con microscopía de fluorescencia, ¿no? Se utiliza el fluorocromo de uramina, rodamina B, con microscopios LED, ¿no? Entonces, tenemos acá que saber valorar e interpretar. Cuando decimos una cruz, dos cruces y tres cruces. Tres cruces es cuando se identifican más de 10 bar por campo, dos cruces de 1 a 10 bar por campo, o sea, bacilos alcohol resistente por campo. Una cruz a 10 bar por 10 campos, ¿sí? Es positiva en el 65% de los casos cuando se procesan 3 esputos. Por eso es importante hacer un estudio de baciloscopía un día temprano. El paciente en ayunas se toma la primera muestra del día de esputo, no de saliva, y al día siguiente, en la mañana, otra muestra, y el tercer día otra muestra, y esa tercera muestra, aparte que nos sirve para tomar muestra de baciloscopía, también nos va a servir para poder mandarle estudio de cultivo, ¿no? Entonces, para poder detectar el bacilo en las tinciones se van a necesitar de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. Es muy específica, sin embargo, su sensibilidad es bastante pobre. Tanto así que ya para el año 2019 se hizo una publicación, ¿no? En cuanto al estudio de la baciloscopía comparado con otras pruebas moleculares para detección
de la micobacteria. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? En este estudio que se publicó en la revista de medicina respiratoria, ¿no? Esto fue en el año 2019, se hicieron un estudio de 3.000 muestras que se analizaron mediante GeneXpert, que es la prueba molecular para detectar a la micobacteria, ¿sí? Y vaciloscopía convencional más cultivo. Entonces, se demostró que la sensibilidad de la vaciloscopía fue de 38.8% y una especificidad de 96.7%. Para el GeneXpert, su sensibilidad fue mucho más alta, de 74.1%, y la especificidad también más alta, de 97.5%. La sensibilidad de la vaciloscopía demostró pues ser baja, ¿no? Porque encontraron variabilidad de acuerdo al momento en cual se recolectó las muestras, ¿no? Las muestras matinales tuvieron mayor detección. Esto no se vio con el GeneXpert. ¿Qué quiere decir? Que el GeneXpert no tiene mayor sensibilidad y especificidad porque no hay una alteración al momento de tomar la muestra, no está en relación directa pues con el momento de la toma de la muestra, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos viendo ya que el GeneXpert, que es la prueba molecular, tuvo resultados mucho más exactos, rápidos, y se vieron menos afectados por efectos operacionales, ¿no? Entonces, estamos viendo que es una prueba que tiene menor sensibilidad y especificidad. Ahora tenemos el diagnóstico de resistencia. ¿Cómo nosotros valoramos la resistencia? Tenemos cultivos, los convencionales en medio sólido, en medio líquido, las pruebas de sensibilidad rápidas fenotípicas y las pruebas rápidas moleculares. Entonces tenemos acá las de cultivo convencional en medio sólido, ya desde los años 80 bastante conocido. El método que utilizan es la susceptibilidad a drogas de primera línea, que son las proporciones en la Westinghouse. También tenemos el método de susceptibilidad a drogas de primera y segunda línea. El método utilizado es la proporción de agar en placa. En el cultivo en medios líquidos, ¿con qué contamos? Con el BACTEC y el MGIP y el BACTEC Engine del 960. Son dos medios que se utilizan. Este cultivo en medio líquido es un método de aislamiento y susceptibilidad a drogas de primera línea. Pruebas de sensibilidad rápidas fenotípicas ya son bastante conocidas también. Tenemos el GRIES, el método rápido de susceptibilidad a rifampicina e isoniazida. En el 2007 tenemos el MODS, método rápido de susceptibilidad a rifampicina e isoniazida también, ¿no? Entonces, estas pruebas son importantes para valorar resistencia, ¿no? Luego tenemos las pruebas rápidas moleculares, las que son utilizadas actualmente desde el 2011. Tenemos el Genotype TB-MDR+, que es una prueba molecular pues rápido de susceptibilidad a la rifampicina e isoniazida. Tenemos acá la representación pues, ¿no? de las pruebas rápidas moleculares. Tenemos el Genotype TB-MDR y el GeneXpert, ¿no? Ambas son pruebas moleculares que nos permiten determinar pues el ADN del virus, de la micobacteria. Entonces, ambas nos van a determinar el ADN de la micobacteria. Ahora, son pruebas mucho más rápidas, ¿no? Un cultivo ya estamos viendo que nos demora en salir el resultado un mes. Con estas pruebas, pues nos pueden salir en unas 24, 72 horas o en el más amplio de los casos en una semana. O sea, los resultados son rápidos para poder determinar si el paciente es sensible o resistente a las drogas, tanto de primera o segunda línea. Entonces, el Genotype MDR Plus va a identificar el complejo Mycobacterium, la resistencia tanto a rifampicina o isoniazida. Para valorar la resistencia a rifampicina, va a evaluar si hay presencia del gen RPOB, ¿no? Y si hay resistencia a isoniazida, va a evaluar el gen CATG e INA. ¿Okay? Entonces, estas tienen características. Una va a codificar la catalasa peroxidasa y la otra el NASH, ¿no? El NIOL de la ACP, reductasa. Además de identificar pues, la resistencia a rifampicina e isoniazida, va a evaluar inyectables, quinolona y etambutol. Entonces, el Genotype es una muy buena prueba para ver a qué fármacos es resistente el paciente. Los resultados se pueden obtener en 24 horas, ¿no? Y el GeneXpert Ultra identifica el Mycobacterium tuberculosis, la resistencia a rifampicina
¿no? Es un PCR en tiempo real para ampliar una secuencia específica del gen RPOB del Mycobacterium tuberculosis. Detecta micobacterias también atípicas y los resultados se obtienen mucho más rápido, de 45 a 2 horas, ¿no? Estas pruebas, si bien es cierto, se obtienen de forma rápida, puede haber cierta demora y nos pueden dar los resultados hasta en unas 72 horas, ¿no? Que son 3 días, ¿no? Pero estamos viendo pues que los resultados son bastante rápidos y nos determina resistencia. Entonces, estamos viendo que el Genotype es la prueba que nos detecta más fármacos resistentes, ¿no? A diferencia que el GeneXpert, que detecta resistencia a rifampicina. Y actualmente la OMS ha hecho modificaciones de este GeneXpert para que pueda no solamente ver la resistencia a rifampicina, sino pues a otras drogas. Entonces, eso estamos viendo acá en esta representación esquemática, ¿no? Que tenemos identificado, ¿no? Un porcentaje de mutaciones, ¿no? En el gen CATG e INA en las muestras de resultados de MDR por el método Genotype. Esto fue publicado por el Instituto Nacional de Salud en un periodo del 2014 al 2015, ¿no? Entonces estamos viendo que con el Genotype se determinó resistencia al gen CATG e INA, ¿no? CATG e INA, es decir, una resistencia a la isoniazida, ¿no? Bastante alta, el 73% para el CATG y INA 23%, ¿no? Entonces, la resistencia a la monoresistencia isoniazida determinada por esta prueba en el mismo periodo de tiempo fue para el CATG de 38% e INA del 53%. Entonces estamos viendo pues que esta prueba nos sirve para poder determinar esta resistencia, ¿no? ¿Y ustedes han visto el esquema de tratamiento de tuberculosis? ¿Han leído qué fármaco continúa en la segunda fase de TB sensible? ¿Alguien ha leído? Bueno, nadie ha leído. A ver, acá tenemos las características imagenológicas. Tenemos en una tomografía y radiografía de tórax las características más relevantes en una radiografía de tórax. Tenemos un infiltrado alveolar en ápice pulmonar con la formación de una lesión cavitaria, ¿sí? Y cuando hay una diseminación broncógena, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? Estamos viendo que se produce pues la característica bastante gráfica que estamos viendo en esta tomografía, ¿no? La representación del árbol en brote, ¿no? Como un árbol que está en gemación, ¿no? Estamos viendo las características representadas en esta tomografía, ¿no? La tomografía es de la parte superior y en la última imagen de la parte superior estamos viendo pues una consolidación con 2 lesiones cavitarias en la tomografía. Y en la parte inferior estamos viendo las representaciones radiográficas donde vemos en la primera imagen del lado izquierdo la consolidación apical con una caverna. En la imagen del centro estamos viendo que hay patrón alveolar bilateral con lesiones cavitarias en ambos campos pulmonares, en las ápices, y estamos viendo en la última imagen radiográfica que hay un componente ya micronodular más consolidación extendido, ¿no? En ambos pulmones con mayor predominio derecho. Entonces en la radiografía de tórax tenemos que tiene una muy buena sensibilidad, ¿no? Pero esta sensibilidad no va a ser pues muy determinante, porque esas características imagenológicas yo las puedo ver en otras patologías. Entonces, si bien es cierto, es muy sensible, es muy raro que la tuberculosis pulmonar yo pueda determinarla en una radiografía normal en pacientes inmunocompetentes. O sea, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ver tuberculosis pulmonar con radiografía normal en inmunocompetentes, ¿no? La mayor parte de pacientes que cursan sintomáticos respiratorios van a tener ya algún grado de afectación radiográfica,
Muy raro pues encontrar una radiografía normal. El inconveniente que tiene la radiografía es que no tiene una buena especificidad. E incluso en pacientes ya con hallazgos de lesiones sugestivas de tuberculosis, pueden ser otra causa, otra patología, ¿no? Por eso es importante hacer un despistaje adecuado de tuberculosis. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que valorar acá los granulomas micóticos, ¿sí? Como la aspergilosis, la histoplasmosis, que también nos van a dar estas características. Tenemos los granulomas parasitarios o eosinofílicos, las neoplasias, sobre todo el adenocarcinoma, que es bastante característico, los carcinomas, las linfadenitis, las hiperplasias linfoides, los abscesos por gérmenes piógenos, las bronconeumonía, las lesiones micóticas como la actinomicosis, coccidioidomicosis, nocardiosis, neumoconiosis, que es lo que hemos visto, ¿no? en la segunda clase, que tiene una característica bastante parecida a la silicosis. Por eso es que en el contexto de pacientes silicosis hay que estudiar tuberculosis. Sarcoidosis, fiebre de causa no determinada, granulomatosis de Wegener, trastornos endocrinos y bronquiectasis. Ese es el diagnóstico diferencial. Ahora vamos a hablar de tuberculosis latente. No hablamos de tuberculosis latente, pues es aquella producida por el Mycobacterium tuberculosis, pero está contenida efectivamente por el sistema inmune sin evidencia de actividad clínica ni de enfermedad. Entonces ya para las guías de tratamiento de tuberculosis latente por el Instituto de Enfermedades Infecciosas o por el CDC de Atlanta, que he publicado esta guía en el año 2020, estamos viendo que existen esquemas de tratamiento para la tuberculosis. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿cómo hago el diagnóstico de TB latente? ¿Por PPD o por IGRA? Me sale positivo cualquiera de los dos, yo tendría que valorar en mis pacientes iniciar estos regímenes. Entonces, ¿cuáles son los regímenes indicados por esta guía? Nos dice que tenemos tres regímenes preferidos, ¿no? El primer régimen son 3 meses de isoniazida, ¿no? Con rifampicina, ¿sí? De forma diaria. Entonces, eso es lo que ellos inician o indican como esquema preferido, pero lamentablemente nosotros no tenemos rifampicina en el Perú. Así es que tenemos otro esquema preferido que son de 3 meses de rifampicina, ¿no? Diario. Entonces, este esquema sí es bien tolerado, hay que estar viendo al paciente que cumple esos 4 meses. Y el otro esquema preferido son 3 meses de isoniazida con rifampicina de forma diaria, ¿no? Que también es bastante tolerado por el paciente. Alternativamente, se podría usar 6 meses de isoniazida de forma diaria o 9 meses de isoniazida. A ver, un momento. ¿Ya? Entonces, esos son los esquemas. ¿No? Entonces, ya tenemos 3 esquemas preferidos o alternativos. Nosotros de preferencia usamos el 4 meses de rifa o 3 meses de isoniazida más rifampicina. Esos son los esquemas que mayormente utilizamos. Ya la OMS no está a favor de utilizar de forma prolongada este tratamiento para tuberculosis latente, o sea, más allá de 6 meses. Por eso es que son solamente alternativos estos 6 meses de isoniazida o 9 meses de isoniazida diaria. Entonces, para pacientes sin intolerancia a las drogas ni interacciones medicamentosas, un curso corto de 3 a 4 meses de regímenes de tratamiento basados en rifamicinas son los preferidos, sobre aquellos que son más prolongados, ¿no? De 6 a 9 meses, con monoterapia, con isoniazida para el tratamiento de TB latente. Entonces ya sabemos que la TB latente se puede manejar con quimioprofilaxis con estos esquemas. Luego tenemos el tratamiento de la enfermedad. Para manejar la enfermedad tenemos que tomar en cuenta que se deben asociar fármacos, el tratamiento lamentablemente es prolongado y deben de cumplir requerimientos mínimos, ¿no? Al menos 3 a 4 fármacos nuevos, que eso lo voy a explicar ahora,
o con probable eficacia. Al menos 1 a 2 fármacos deben de tener buena actividad bactericida. Estos fármacos que tienen actividad bactericida son los que van a salvar la vida del enfermo y lo van a curar. No serían necesarios después de negativizar los BK o los cultivos, ¿sí? Entonces es importante por lo menos tener 1 o 2 con buena actividad bactericida y al menos 1 o 2 con buena actividad esterilizante, que van a evitar posibles recaídas y van a acortar el tiempo de tratamiento. Y deben de mantenerse durante todo el tratamiento. ¿Ok? Entonces, por eso yo les decía qué fármaco es el que se continúa utilizando en la segunda fase de tuberculosis sensible. ¿Alguien ha leído cuál es el fármaco que se sigue utilizando en la segunda fase de tuberculosis sensible y que tiene actividad esterilizante? Doctora, ¿podría ser la isoniazida? Bueno, Doctora, ¿me escucha? nadie ha leído. Doctora, ¿me Sí, escucha? sí. ¿Podría ser la isoniazida? En la segunda fase, ¿con qué fármacos continuamos? Si es sensible, bueno, de acuerdo al esquema que usted mandó de MINSA, si no me equivoco, la Ujú. primera, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Ya, la primera fase, bueno, era 4 meses de rifamicina con isoniazida y no, perdón, era 2 meses en la primera fase y en la segunda fase era cuatro, si no me equivoco, de tres veces por la semana de rifampicina y tres a la semana con isoniazida, ¿o Ah, no? vamos a ver. Y Francis, ¿qué dice? A ver, ¿qué continuamos? ¿Cómo es el esquema de TB Ah, sensible? doctora, sí, para TBC sensible, creo que en la primera fase se daban 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, la piracinamida, creo, y Ya. etambutol. Ya, Ujú. y en la segunda, ya, y eso era diario, cada fármaco tenía su dosis diaria. Y en la segunda fase solo se continuaba con isoniazida y rifampicina, creo. Y ahí ya era 3 veces por semana, que se daba el tratamiento, si es que no me equivoco. Sí, creo que es así. Sí, para sensible, ¿verdad? Porque para ya resistente se dan otras cositas, más cosas. Sí. Ya. Vamos a ver. Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces ya sabemos que debemos de tener en la primera fase un fármaco con buena actividad bactericida, un fármaco con buena actividad esterilizante, y estos fármacos que tienen buena actividad esterilizantes deben mantenerse todo el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Durante la primera y segunda fase. ¿Cuál es el tiempo suficiente para curar sin recaídas? Pues es necesario contar con fármacos con mayor actividad esterilizante, ¿no? Para poder reducir el tiempo de tratamiento. En cuanto a los principios, lo más importante es indicar que se deben asociar fármacos, se deben usar las dosis apropiadas, de acuerdo al kilo de peso del paciente, debe haber una regularidad en las tomas, los fármacos deben tomarse juntos, no de forma aislada, deben de tomarse todos en un mismo momento, se deben cumplir con el número de dosis y explicar a los pacientes que el tratamiento va a ser largo, no va a durar ni una semana, 2 semanas, puede durar 6 meses, que es lo que nosotros siempre deseamos, que el paciente sea sensible, solamente cumpla un tratamiento de 6 meses. O puede durar más, ¿no? De 1 año hasta 2 años si es que fuera resistente. Entonces acá estamos viendo los fármacos que tienen actividad alta, moderada y baja. Actividad alta, moderada y baja con respecto a ser bactericidas, esterilizantes, ¿no? Y ¿cuáles son los que tienen mayor actividad bactericida? Tenemos isoniazida, rifampicina, las quinolonas, actividad bactericida moderada, tenemos el inyectable linezolid, bacilina de la manit, y actividad bactericida baja, la etinamida y la piracinamida. ¿Cuáles los que tienen actividad esterilizante?
¿no? Bastante alta, tenemos la rifampicina y la piracinamida con las quinolonas. Luego tenemos actividad moderada line, clofa, veda y delamanid. Entonces, ¿cuál es el fármaco esterilizante que se continúa utilizando en la segunda fase del esquema sensible? Es la rifampicina, ¿no? Es el fármaco esterilizante que se sigue utilizando durante todo el esquema de tratamiento que tiene actividad esterilizante. ¿Ok? Esa era la pregunta que yo estaba haciendo. Y bueno, tenemos los fármacos que previenen las resistencias, ¿no? Y tenemos la rifa, el isoniazida, el etambutol. Y bueno, los demás, ¿no? Entonces, y también tenemos que valorar la toxicidad. La mayor parte de estos medicamentos antituberculosos, pues son hepatotóxicos. Hay que estar valorando antes de iniciar el tratamiento, pedir un perfil hepático de base a estos pacientes para ver si tienen una hepatotoxicidad o tienen alguna injuria hepática, lo cual podría afectar la permanencia o llevar el tratamiento de forma adecuada. Tenemos los esquemas de tratamiento según la norma técnica peruana. Tenemos acá el esquema sensible, que son de 2 meses, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y luego ya 4 meses, pero 3 veces a la semana, isoniazida y rifampicina. En pacientes VIH son 2 meses, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y isoniazida y rifampicina, ¿no? Tenemos el esquema estandarizado, que es mucho más largo, de 18 a 20 meses, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de resistencia, ¿no? Que hayan llevado 2 tratamientos previos o hayan tenido un fracaso al esquema 1, o que hayan tenido recaída precoz. En ellos utilizamos estos fármacos, etambutol, piracinamida, kanamicina, levofloxacino, etionamida, cicloserina. Tenemos el esquema estandarizado acortado de 9 a 11 meses. Esto es para casos nuevos de TB resistente, rifampicina o MDR sin prueba sensible todavía confirmada. Entonces en ellos utilizamos etambutol, piracinamida, kanamicina, moxifloxacino, etionamida, cicloferina, podemos usar PAS, ¿no? Y bueno, tenemos los esquemas empíricos individualizados. El esquema empírico, o sea, empíricamente yo voy a elegir el esquema adecuado para mi paciente, ¿no? Siempre y cuando yo esté valorando un paciente que tiene alto grado de resistencia o que tenga contacto con paciente resistente. Y el esquema individualizado es para aquellos pacientes resistentes no MDR, o que sean MDR, o pre-XDR o XDR. ¿Ya? Esto según la norma técnica. Ahora tenemos que valorar el esquema sensible. La condición del ingreso de un paciente con este esquema, pues es caso nuevo, o abandono recuperado, o recaída. En estos pacientes se puede dar este esquema, ¿no? Tenemos que ver en este caso qué es abandono, ¿no? Cuando hay una inasistencia al tratamiento mayor o igual a un mes, al volver se le practica vosciloscopía y cultivo. En estos casos se reinicia el tratamiento como abandono recuperado. Fracaso, o sea, que el paciente que tiene un cultivo positivo al 4.º mes de tratamiento regular se envía muestra para realizar sensibilidad, ¿no? Para ver si hay resistencia o no. Recaída es después de haber terminado el tratamiento en cualquier control, aparece un cultivo positivo, ¿no? Se envía también para prueba de sensibilidad. Hablamos de recaída precoz, y en estos casos de recaída precoz se inicia un esquema estandarizado. En recaída tardía, esquema 1. ¿No? Se considera que el paciente fue antes tratado si recibió medicamentos antituberculosos por más de un mes. Ahora, condición del ingreso, tenemos que, no, condición del egreso, perdón, acá debe ser condición del egreso. Tenemos que ver si el paciente está curado, ha completado el esquema, o si el paciente ha llevado o ha abandonado el esquema, si fracasó, si falleció, y tenemos que considerar todas las reacciones adversas medicamentosas o las irregularidades o modificaciones que se hayan hecho al esquema. Esto tenemos acá el esquema de TB sensible. Entonces acá tenemos la nomenclatura, ustedes ya saben, 2, 4 es en cuanto a los meses. Las nomenclaturas de los fármacos, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿no? De forma diaria, y luego los otros 4 meses de forma, por 3 veces a la semana, rifampicina y isoniazida, ¿sí? Esto es en caso de TB sensible, y acá tenemos las dosis de los medicamentos
de los fármacos de primera línea para personas de 15 años a más, ¿no? Isoniazida de rifampicina, piracinamida de etambutol, en la primera fase 5, 10, 25 y 20 por orden, dosis máxima de 300, 600, 2000 y 1600. Y en la segunda fase, 3 veces por semana, la dosis tal cual está acá descrita, ¿no? Luego tenemos en la indicación de este esquema sensible en pacientes con TB, pero sin afectación VIH, ¿no? Entonces acá se da este esquema. Las dosis totales son de 50 dosis en la primera fase y de 54 dosis en la segunda fase. Ya las dosis para este grupo cambian en menores de 15 años, ¿no? Valoran y se disminuyen, ¿no? De 10, 15, 35 y 20 con las dosis máximas ya señaladas de acuerdo a la primera fase y a la segunda fase que estén cursando. Ahora, para la TB extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, ¿no? En este caso tenemos a la TB miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central o osteoarticular. La duración es de 2 meses la primera fase y 10 meses la segunda fase. Eso también ya está estandarizado, ¿no? Con un total de 50 a 250 dosis, quiere decir 300 dosis se le tiene que dar al paciente, ¿no? Las dosis de los medicamentos van a ser las mismas, ¿sí? En casos de meningitis, pericarditis o formas miliares en niños y adultos debe añadirse corticoterapia sistémica, importante. Ya en estos casos de afectación se tiene que utilizar corticoide sistémico y eso se tiene que dar de 1 a 1.5 miligramos por kilo día de prednisona o en todo caso su equivalente. Si no tuviéramos prednisona, ver dexametasona o prednisolona o metilprednisolona, o su equivalente de la prednisona por 2 a 4 semanas, seguido de una disminución progresiva del 30% de dosis cada semana hasta suspenderlo. ¿Ya? Indicación para pacientes con TB y afectación VIH. ¿Qué es lo que nos dice la norma técnica? La norma técnica nos dice, ¿no?, que para estos pacientes deberíamos darle un esquema la cual la primera fase dure 2 meses y la segunda fase 7 meses, ¿no? Con el esquema diario en ambas fases de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, diario 2 meses, y luego isoniazida, rifampicina ya de forma diaria 7 meses, ¿no? Pero, ¿qué nos ha dicho la OMS según su último reporte de este año? La OMS nos dice que para estos pacientes no han encontrado una diferencia significativa, ¿no?, de dar el tratamiento de forma prolongada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que debería manejarse, ¿no?, igual que una TB sensible, o sea, 2 y 4 meses. 2 la primera fase y 4 meses la segunda fase. No como la norma técnica peruana nos dice, ¿no?, de 2 meses y 7 meses. Entonces la OMS ha dicho que no hay ninguna diferencia en cuanto a la efectividad del tratamiento para este grupo de pacientes TB y VIH. ¿No? Entonces estos pacientes que son sensibles, el tratamiento debería durar con un tiempo estándar de 6 meses, con un régimen de 6 meses, ¿no? Y se recomienda no extenderlo, ¿no? Y valorar la extensión de forma condicional, siempre y cuando pues veamos que el paciente salga positivo o negativo en sus controles de cultivos, ¿sí? Pero debería durar pues solamente este tiempo. El esquema para la TB resistente. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis resistente, hablamos de tuberculosis MDR, cuando hay resistencia a isoniazida y rifampicina con o sin resistencia a otros fármacos de primera línea. Hablamos de tuberculosis pre-XDR, cuando es causada por cepa de Mycobacterium tuberculosis, que cumplen la definición de MDR y que también son resistentes a cualquier fluoroquinolona, ¿sí? Pre-XDR. Es decir, resistencia a rifampicina y isoniazida y a cualquier fluoroquinolona. Y hablamos de TB-XDR, cuando es causada por cepa de Mycobacterium tuberculosis que cumplen la definición de MDR, o sea, isoniazida, rifampicina, son resistentes también a fluoroquinolona y al menos a un fármaco adicional del grupo A. Ya, esa es la nueva definición que nos ha dado la OMS este año. La nueva definición, y les he pasado la guía también, así que revisen. Ahí están estas definiciones.
TB-MDR, pre-XDR y TB-XDR. ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar tuberculosis? Entonces, para poder desarrollar resistencia, ¿no? Tuberculosis resistente. Entonces, los factores de riesgo van a estar en relación a la historia que tenga el paciente, ¿no? Si el paciente tiene historia de tuberculosis, pues hay que valorar resistencia. Si en contexto de un paciente con tuberculosis, el paciente persiste con los síntomas, persiste con progresión clínica y continúa con afectación radiográfica pese al tratamiento que se le está dando. Luego, cuando vemos que hay una ausencia, ¿no? De conversión de los cultivos a negativos, ¿no? O sea, el paciente sigue saliendo positivo después de 3 meses, entonces quiere decir que probablemente sea resistente, ¿no? Cuando hay poca adherencia o una adherencia completa a los fármacos antituberculosos, ese es otro factor de riesgo para resistencia. Luego tenemos acá que dice, ¿En qué punto, doctora? ahí acá, ya está. Acá estamos hablando de persistencia clínica radiológica, una ausencia de conversión de los cultivos negativos después de 3 meses, de los primeros 3 meses iniciados la terapia antituberculosa, una incompleta adherencia a los fármacos prescritos, una ausencia, ¿no? De una terapia directamente observada, porque hay que recordar que el manejo de la tuberculosis o los fármacos que se dan a los pacientes tiene que ser DOTS, ¿no? Directamente observados. Y cuando no se cumple esto, pues también hay riesgo de resistencia, porque realmente no sabemos si el paciente se está tomando las 11 tabletitas que diariamente se debe tomar. A veces nos hacen el avión, ¿no? Pero para eso estamos el personal de salud, para realmente observar que se tome todas estas pastillitas y las cápsulas, ¿no? Entonces, lo otro es que haya una falla de tratamiento ya documentado en estos pacientes, ¿no? O una historia de un régimen inapropiado que haya llevado el paciente, o sea, que no se haya hecho un régimen adecuado de acuerdo al kilo de peso del paciente o valorando algún tipo de afectación que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, que no se haya hecho un régimen si el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia hepática o algún otro factor de riesgo, ¿ya? Lo otro, ¿qué factor de riesgo hay para hacer tuberculosis resistente en el contexto de pacientes que no tengan o no tengan pues historia de tuberculosis resistente, ¿no? En este caso los factores de riesgo van a ser la exposición que tengan estas personas a pacientes con tuberculosis resistente, ¿no? Resistencias o viajes a regiones con alta prevalencia de tuberculosis resistente, residencia o trabajo en instituciones donde haya casos de tuberculosis documentada como tuberculosis resistente, ¿no? Y sobre todo en este tercer punto valoramos a las personas que trabajan en los establecimientos penitenciarios, ¿no? En las cárceles. Estas personas tienen riesgo de adquirir tuberculosis resistente, ¿no? Por el contacto con estas personas, ¿no? Luego tenemos características propias, ¿no? Que tengan las personas, por ejemplo, que realicen migración o hayan realizado inmigración los 2 años previos a zonas donde haya alta incidencia y prevalencia de tuberculosis, ¿no? Eso sería para los extranjeros, ¿no? Que viajan a estas zonas donde tienen bastante incidencia y prevalencia. Ahora dice acá la clasificación de los fármacos antituberculosos. Estamos viendo en esta clasificación, pues, que ha habido una evolución de los fármacos para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Entonces la evolución va desde ya el 2011 hasta actualmente, ¿no? Vemos que cómo se clasificaba anteriormente. En el año 2011 nos hablaban de 5 grupos y en cada grupo determinados fármacos para el manejo de la tuberculosis, y de acuerdo a eso se daban los esquemas.
Para el año 2016 ya la OMS hizo un cambio, ya cambió, ya no era grupo 1, 2, 3, 4, 5, era grupo A, B, C, D. Y también cambiaron los fármacos que pertenecían, ¿no? Al grupo A, generalmente las fluoroquinolonas, en el grupo B, los inyectables, en el grupo C estaban la ionamida, la cicloserina, el imesolit, y en el grupo D, que se subdividía en D1, D2 y D3. Ya actualmente eso ha cambiado, ya desde el 2018, según un reporte del diciembre del 2018, esto se divide en grupo A, B, C, D, ya tomando en cuenta estos fármacos para cada grupo, ¿no? Para tuberculosis, cómo es que se ha evolucionado el grupo de fármacos para tuberculosis, sobre todo para tuberculosis resistente. Entonces tenemos acá los cambios que se han realizado para el manejo de tuberculosis resistente. Los regímenes, pues tenemos el grupo A, el grupo B y el grupo C. Entonces el grupo A tenemos el levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina, linezolid, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice para iniciar un esquema resistente? Que en el primer grupo, de este primer grupo yo debería tener 3 fármacos, ¿no? Puedo usar una quinolona, levomoxi, bedaquilina y linezolid. Ahí están mis 3 fármacos. Del grupo B, yo debería tomar en cuenta 2 medicamentos. Entonces ahí yo podría usar clofazimina o cicloserina eteriodacina, ¿no? Y en el grupo C se debería completar el régimen de esquema para tuberculosis resistente con por lo menos un fármaco o 2 de este grupo, ¿no? De tal manera que tomando en cuenta lo que nos recomienda la OMS para tuberculosis resistente, yo tendría que tener 6 drogas de estos 3 grupos. 3 del primer grupo, 2 del segundo grupo y 1 del último grupo, para completar mi esquema, ¿no? Entonces acá tenemos el diagnóstico y tratamiento de tuberculosis resistente en un paciente afectado con tuberculosis. Tenemos acá un paciente con TB frotis positivo, un paciente con frotis negativo y un paciente pues con enfermedad extrapulmonar, ¿no? TB extrapulmonar. Entonces, frotis positivo le hacemos genotype de preferencia, frotis negativo el MOX, extrapulmonar cultivo, ¿ya? Entonces tenemos genotype y MOX. Entonces, de estas pruebas que nosotros mandemos a hacer, tanto genotype como MOX, podemos obtener diferentes resultados que se van a dividir en 4 grupos. Tenemos que podemos obtener el resultado de que el paciente es sensible a isoniazida y rifampicina y le damos simplemente un esquema sensible. De este esquema sensible hay que ver si es que el paciente sigue saliendo o no positivo. Si al segundo mes sigue saliendo positivo, volvemos a repetir el genotype más un cultivo. Podemos obtener el resultado con estas pruebas que el paciente nos sale resistente a isoniazida. En ese caso le iniciamos pues el esquema ya que nos está recomendando, que es el esquema estandarizado, que es de 2 meses de rifampicina, levofloxacino, piracinamida y etambutol, y 7 meses de rifampicina, levofloxacino y etambutol. Para resistencia a rifampicina, tenemos de 6 a 8 meses de los fármacos aquí mencionados, levo, cana, etio, ciclo, piracinamida, etambutol, y de 12 a 18 meses de levo, etio, ciclo, piracinamida y etambutol. Que se utilizan estos esquemas, este esquema, tanto para resistencia a rifampicina como para TB-MDR, ¿sí? Ahora, de estos 3 grupos de resistencia a isoniazida, rifampicina y TB-MDR, tengo que mandar a hacer las pruebas de sensibilidad de primera y segunda línea y agarrar proporciones. Y si es que estos resultados me salen tuberculosis resistente, pero no MDR, le damos esquemas individualizados. Si me da TBMDR o XDR, le damos los esquemas individualizados, ¿no? Que es como estamos mencionando. Son estos esquemas, es que me sale pues resistente o XDR, valorando lo que nos dice la OMS. Muy bien, entonces acá tenemos el esquema estandarizado para pacientes con factores de riesgo de TMDR. La severidad de su estado no me va a permitir a mí esperar un resultado de la prueba sensible. O sea, es un esquema en el cual yo veo que el paciente está mal, tiene factores de riesgo de resistencia y yo tengo que iniciar este esquema. Este es el esquema estandarizado. 6 a 8 y de 12 a 16. Me va a durar la primera fase y la segunda fase de forma diaria.
Y el esquema empírico son pacientes con diagnóstico de TB resistente según prueba sólida rápida, con diagnóstico de TB resistente según prueba de sensibilidad convencional, solo a un medicamento de primera línea, pacientes con contacto domiciliario de caso TB, ¿no? Estos esquemas empíricos están acá mencionados, ¿no? Cuando hay resistencia isoniazida, a rifampicina o cuando ya sale MDR. Estos son los esquemas empíricos que se deberían de usar, su duración y cómo es que deberíamos ajustar de acuerdo a las características que tenga el paciente. Los esquemas individualizados son pacientes con diagnóstico de TB resistente con resultados de prueba de sensibilidad convencional para medicamentos de primera y segunda línea. Tenemos casos de TB mono y poliresistente, ¿no? Isoniazida, estreptomicina, etambutol, y estos son todos los esquemas de tratamiento de forma diaria y la duración de los mismos. En cuanto a esquemas individualizados para TB-MDR, tenemos que incluir al menos 4 medicamentos anti-TB de segunda línea, a los que son sensibles o nunca fueron administrados al paciente. Dentro de ellos, como hemos mencionado, están las fluoroquinolonas o inyectables de segunda línea, se debe de incluir piracinamida, etambutol una vez demostrada la sensibilidad de la cepa. Debemos de valorar la exposición a fármacos anti-TB, resultado de las pruebas de sensibilidad a medicamentos de primera y segunda línea. El historial de contactos y los perfiles de sensibilidad es importantísimo tomarlo en cuenta en nuestros pacientes. También valorar los antecedentes de reacciones adversas medicamentosas, si el paciente ha tenido o no abandonos y si el paciente ha llevado o no de manera irregular el tratamiento. Entonces los esquemas individualizados se prescriben de acuerdo al resultado de la prueba de sensibilidad para medicamentos de primera y segunda línea o rápida molecular de segunda línea. Tenemos que valorar ahí si el paciente es XDR, MDR con resistencia a fluoroquinolona o MDR con resistencia inyectable de segunda línea. Se debe de considerar la exposición a fármacos anti-TB, las resistencias en cuanto a su perfil, el historial de contactos, el estado funcional metabólico, sus comorbilidades, los antecedentes de reacciones adversas medicamentosas. Entonces, para esto debemos de considerar que actualmente la OMS nos está diciendo que el núcleo básico debe ser administrado de forma oral, ¿sí? De forma oral. Se prefieren los medicamentos orales sobre los medicamentos endovenosos. Entonces, de forma oral, el núcleo básico tenemos el linezolid, daquilina, delaminib, clofazimina, y el núcleo endovenoso, el linezolid, carbapenémico, cetirizina. Considerar el núcleo básico 3 medicamentos a los que el paciente no se haya expuesto nunca. En este caso de TB-XDR tenemos que dar tratamientos muy rigurosos y realmente revisar el historial del paciente, que el paciente nunca se haya expuesto a estos fármacos. Ahí tendríamos que darle linezolid, veda, delamanid, tioridazina, clofazimina o carbapenémico. Recordando que son 6 los fármacos que se tienen que dar para los pacientes XDR. Para casos de TB-XDR, se debe preferir el uso del esquema núcleo básico oral, como estoy mencionando. El uso de esquema con núcleo básico endovenoso se debe considerar sí y solo sí en pacientes con una o más comorbilidades severas que requieran monitoreo hospitalario, en pacientes con enfermedad pulmonar avanzada, como insuficiencia respiratoria crónica e inestabilidad hemodinámica que requiera soporte con oxígeno. Pacientes con trastornos psiquiátricos que impidan una adherencia adecuada al tratamiento ambulatorio. El esquema debe de incluir al menos 6 medicamentos. Importantísimo eso, ¿sí? Debe por lo menos incluir 6 medicamentos a los cuales el paciente no se haya expuesto anteriormente. La duración debería ser de 18 a 24 meses. Es muy penosa la tuberculosis en pacientes XDR. Ver un paciente XDR es bien triste. Estos pacientes, debido a su potencial de contagio que tienen tan alto, tienen que llevar su esquema de tratamiento hospitalizados en un solo cuartito, porque son pacientes que están en aislamiento, están solitos en un cuarto, solos. Entonces hay que estar viéndolos, estos pacientes se deprimen, hacen reacciones adversas, van mal estos pacientes, ¿no? Se deprimen bastante. Entonces es bien triste tener un paciente XDR, hay que estar animándoles, darle apoyo psicológico y estar pues valorándolos. Y hay que decirles, ¿no? TB-XDR, pues lamentablemente el tratamiento puede durar hasta 2 años, ¿no?
En la fase intensiva se debe usar medicamentos disponibles que tengan mayor actividad bactericida. Ya he mencionado cuáles son. Tenemos linezolid, daquilina, delamanid, carbapenémicos, ¿sí? Y en la fase de continuación con medicamentos necesarios para lograr la esterilización, que también ya lo he mencionado. Ahora el tratamiento de la TB resistente según la estrategia, la norma técnica. A ver, un momento, por favor. Ya, entonces tenemos acá las consideraciones para el manejo de la TB resistente según esta norma técnica. Bueno, entonces estamos viendo acá que el uso de inyectables para TB resistente, por lo cual nos dice que la duración de tratamiento, tanto para mono como polirresistencia, puede variar de 9 a 18 meses, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Y bueno, esto hasta cierta parte está bien, ¿no? Lo que nos dice la norma técnica, que nosotros deberíamos, pues, al tener estos pacientes que siguen saliendo positivos, pese a un esquema sensible, les cambiamos de un esquema a un esquema estandarizado y siguen saliendo positivos, pues estos pacientes deben ser evaluados por un comité primero, por el Comité Regional de Tratamiento de Tuberculosis. O sea, si ustedes están en Chiclayo o Trujillo, esos pacientes presentarlos a este comité regional donde hacen una junta de expertos médicos neumólogos que van a decir cuál es el esquema adecuado que se le debe dar, ¿no? Ya cuando vemos que el paciente, pese a ese esquema que ha indicado el Consejo Regional, el Comité Regional de Tratamiento, sigue saliendo positivo, pese a ese esquema, pues ya ese paciente va a una junta nacional. Tiene que evaluar el CENER, que es el Comité Nacional para Tratamiento de Tuberculosis Resistente. O sea, manejar una tuberculosis resistente es bien, bien feíto, no es algo sencillo, ¿no? Y el paciente sufre bastante, hay que tener bastante cuidado con ellos. Entonces hay que monitorear con ellos los efectos secundarios, ya ustedes saben, deben de estudiarlo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios de los fármacos de primera línea? Tenemos acá los orales, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, estrepto. Bueno, no utilizamos la verdad la estreptomicina. Los tres primeros son hepatotóxicos, ¿no? Tenemos hepatitis, ocasiona neuropatía, hipersensibilidad. En la rifampicina, pues también nos puede ocasionar rash, prurito, hepatitis, trastornos hematológicos, trombocitopenia, anemia hemolítica. Hay que tener bastante cuidado con la rifampicina. Luego tenemos la piracinamida, que va a ocasionar también hiperuricemia, hepatitis, rash, ¿no? Fotosensibilidad. El etambutol, neuritis retrovulvar, ¿no? Que es lo más característico. Entonces siempre a estos pacientes, aparte de verlos nosotros, tenemos que solicitar cuando cursen con estos síntomas una evaluación pues apropiada por oftalmología, o que lo vea el médico internista, o el otorrino para valorar la audición, ¿no? En el caso que utilice aminoglucósidos, ¿no? Con respecto a aminoglucósidos tenemos la nefrotoxicidad, ototoxicidad, anormalidades electrolíticas como disminución del potasio y magnesio. La capromicina también tiene los mismos efectos de los aminoglucósidos. La cicloserina va a generar por mayor frecuencia que hemos visto, pues toxicidad en el sistema nervioso central, va a generar letargia, depresión, psicosis, ideas suicidas, ¿no? Por eso es que administrar cicloserina hay que estar viendo al paciente, estos pacientes se deprimen, muy aparte de que se deprimen ya por la enfermedad, pues hay que valorar este efecto adverso que al usar cicloserina es bien frecuente ver a estos pacientes, empiezan a ver cosas, empiezan a alucinar o empiezan a tener pues estas ideas suicidas. En la etionamida, pues molestias gastrointestinales, sabor metálico, efectos endocrinos como el ginecomastia, pérdida de peso, acné, impotencia, alteraciones menstruales, hipotiroidismo, neurotoxicidad. No. Levofloxacino pues va a ocasionar distensión abdominal, náuseas, mareo, artralgias, prolongación del QT, que es el efecto secundario más peligroso,
de las quinolonas. Entonces a ellos tenemos que monitorearlos, tenemos que hacer EKG. El moxifloxacino, diarrea, más gastrointestinales y hacer EKG también, porque pues igual que la levo, son fluoroquinolonas y pueden alterar el QT. El PAS nos va a dar alteraciones gastrointestinales, hipotiroidismo, por eso hay que hacer dosaje hormonal, electrolitos, la clofazimina nos va a dar la coloración de la piel, ¿no? Como el paciente, cuando vemos a un paciente que usa clofazimina, lo vamos a ver a un paciente bien bronceadito, cambia el color de la piel, eso es lo característico. Va a haber intolerancia gastrointestinal, fotosensibilidad, rash cutáneo. Y el Inesolic, pues el efecto secundario que nos va a dar es mielosupresión, náusea, diarrea, neuropatía periférica. Entonces hay que ser evaluados estos pacientes con un neurólogo, hay que estar viéndolos cómo están, hay que ver si es que realmente les genera mielosupresión o no. Cuanto a las complicaciones de la tuberculosis están en relación a las afectaciones extrapulmonares. Entonces, una de las complicaciones va a ser dolor espinal cuando hay afectación a nivel de la columna vertebral, cuando hay a nivel afectación articular, puede generar artritis, inflamación en el caso de que haya afectación meningia, pues va a generar meningitis, los pacientes van a cursar con rigidez de nuca, deterioro, trastorno del sensorio, entonces esas son una complicación a nivel central. A nivel hepático hay que valorar pues, que estos pacientes no cursen con injuria hepática o renal, no solamente relacionada a la enfermedad, sino también a los efectos adversos de los fármacos. Trastornos cardíacos, ¿no? Cuando no es muy frecuente, pero también se ve casos de pericarditis tuberculosa, ¿no? Entonces, en estos casos se puede afectar, se puede inflamar pues, el pericardio. En estos casos sí hay que estudiarlo rapidísimo porque estos pacientes pues tienen una alteración del gasto, ¿no? El gasto cardíaco, porque el corazón empieza, el pericardio empieza a llenarse de líquido, ese líquido tiene que ser estudiado porque ahí está la micobacteria y empieza a alterarse la función cardíaca, ¿no? Entonces hay que actuar rápido. La prevención, pues ustedes ya saben, lo importante es controlarnos y evitar infectarnos, no usar mascarilla cuando estemos en un ambiente hospitalario con pacientes resistentes. Cualquier lugar en un hospital puede haber pacientes con tuberculosis, cubrirnos la boca al estornudar, al toser. Medidas administrativas, tanto en el primer nivel de atención, buscar sintomáticos respiratorios, en el hospital también, buscar sintomáticos respiratorios, más medidas de separación y aislamiento respiratorios para pacientes que son sospechosos de tuberculosis. En centros penitenciarios, además debe haber protección de las personas expuestas con la persona privada de su libertad. O sea, deberían usar mascarilla, tanto la persona sintomática como la persona que está trabajando en esos ambientes. Medidas de control ambiental, debe haber una buena ventilación de las áreas donde estén estos pacientes, debe de minimizarse los procedimientos que provoquen tos, como ya dije, la ventilación adecuada, sistemas de ventilación a presión negativa, usar mascarillas, de preferencia N95 donde estén estos pacientes, lavado de manos, control de contactos, tratamiento preventivo con isoniazida. Eso ya estamos hablando acá de la quimioprofilaxis, ¿no? Para TB latente, vacunación con la BCG y educación para la salud. Es importante la educación, ¿no? De todo personal que está en estos ambientes. Entonces, en las conclusiones acá tenemos que todo paciente con tuberculosis se debe de pedir las pruebas de sensibilidad antes del inicio del tratamiento. Los medicamentos se administran juntos y supervisados, todos juntos, no que a las 10 tomo tal, a las 2 tal, a las 9 tal, no. Todos se toman juntos en el mismo momento. Se debe solicitar beca directa y cultivo mensual para control y al ingreso a una hospitalización y prueba sensible ante la sospecha de mala evolución y una drogoresistencia. Mensual, ya saben, beca directo y cultivo mensual para control. No cambiar nunca el esquema ni agregar un solo medicamento sin la indicación del especialista. Eso ya está bastante claro, que cuando vemos que sigue saliendo positivo el paciente, tenemos que referir al paciente para que ese paciente lo vea el Comité de Tratamiento de Tuberculosis. La TBMDR se diagnostica por pruebas de sensibilidad. Ya se diagnostica por pruebas de sensibilidad, la TBMDR.
Bien, estas son todas las guías que se ha utilizado, la Global Report del 2018, TB resistente, las guías de la OMS, el APSEI, las guías del 2018, y bueno, el reporte actual ya del 2020 que ustedes ya lo tienen. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos integrantes son del grupo? ¿Alguien sabe? Porque solamente tengo 9 integrantes ahorita. Somos 14, doctora. Y los demás no han ingresado, 6, 5 nada, 5 no han ingresado entonces, ¿no? Listo. Acá acá tengo la lista, ya tengo la lista. Perfecto. Entonces yo voy a considerar en la presentación a los que estuvieron presentes. Ha estado Carlos López, Angie Ramos, Francis La Torre, Henry Montesa, María Lazo, Oscar López, Percy Pérez, Sheila Morales y Vania Robles. Muy bien. Eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? Carlos nos levantó la mano. Sí, doctora, yo tengo una pregunta respecto a que si a todo paciente sensible o resistente que a los 2 meses se le realiza un cultivo y este es negativo, ¿se le quita el fármaco bactericida, en este caso isoniazida? ¿Cómo? Que si a todo paciente, ya sea sensible o resistente, se le realiza un cultivo a los 2 meses y si este cultivo es negativo, ¿se le puede quitar el fármaco bactericida, que es la isoniazida? No. Si es resistente, hay que recordar acá, ¿no? Acá nos dicen, por ejemplo, TBXDR, acá está, TBXDR, ¿no? Entonces acá nosotros no podemos quitar acá los fármacos, porque es resistente. Recordar que nosotros podemos tener en ese paciente resistente una prueba que nos puede salir negativa. Ya sabemos que puede haber algún cambio, una variación, la toma de la muestra no se hizo de forma adecuada, puede salir negativo, pero en el siguiente control va a salir positivo. O sea, yo no puedo quitar en un paciente que sea resistente, sobre todo si es MDR o XDR o pre-XDR, yo no le puedo quitar todavía. Yo tengo que continuar con el tratamiento. Ya sabemos que en estos pacientes el tratamiento puede durar de 18 a 22 meses y no le debería quitar. En el caso de paciente sensible, ¿sí? En el caso de paciente sensible, sí. ¿Por qué? Porque es un paciente sensible y ya estamos viendo de que está saliendo negativo, ¿no? Al primer mes le hago el control y sale negativo. Al segundo mes le hago control, sale negativo. Simplemente yo continúo con el esquema. El esquema me dice que al segundo mes habría que continuar, en la segunda fase, deberíamos de usar pues isoniazida y rifampicina, pero 3 veces a la semana. No sé si resolví tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Ya, recordar que nosotros para una TB resistente, nosotros no podemos quitar ningún fármaco de forma rápida, para nada. Eso sería un error. Podríamos generar mucha más resistencia todavía. Ya tenemos que continuar como nos dice la OMS, como nos dice la norma técnica que no está actualizada lamentablemente. Esperemos que ya publiquen una actualización, pero hay que seguir lo que nos dice la OMS. ¿Ya? María Lazo tenía una pregunta. Doctora, sí, una consulta. Si en caso, por decir, el paciente está con el tratamiento, pero por decir, lo deja uno, en toda la semana solo toma 4 días o 3 días, ya se convierte en un tratamiento regular, ¿tiene que retomar de nuevo, o sea, desde el principio, o sea, No, desde la primera desde fase? el principio. No es desde el principio. ¿Por qué? Porque hemos hablado acá de términos. ¿Dónde estaban los términos? No, acá estaban, creo, más adelante. Ya, abandono. ¿Qué es abandono? Cuando no ha asistido al tratamiento más de un mes y se debe volver todo el esquema desde el comienzo, ¿no? Pero en este caso tú me dices, ha dejado una semana, yo simplemente continúo con la dosis que le falta. Si se quedó en la dosis número 12 y no ha venido una semana, yo a la semana nuevamente estoy con el paciente y no inicio desde cero, sería la dosis número 13.
porque hablamos de abandono cuando el paciente ha inasistido más de un mes. Ahí sí iniciaríamos todo de nuevo, pero previo a iniciar nuevamente el esquema sensible, yo tengo que pedirle a este paciente nuevamente un cultivo, nuevamente su prueba de sensibilidad. Porque recuerda que ha dejado abandonar el tratamiento un mes y probablemente hay alguna resistencia. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. A ver, Francis, ¿usted tenía una pregunta? Sí, doctora. Disculpe, en caso del tratamiento, nos dijo algo de los regímenes acortados. Ya, pues eso, creo que se usaba cuando no tenían el M, no, cuando se demostraba eficacia de quinolonas, creo. Y ahí en caso del TB extrapulmonar, ¿se puede utilizar el régimen acortado o no? No, para ETB, acá está. ¿Dónde está? No me acuerdo eso. Ya. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Cuando indicamos el esquema sensible, está indicado para quiénes? Para pacientes con TB pulmonar, frotis positivo y negativo. Para pacientes con TB extrapulmonar, excepto compromiso miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. ¿No? Pacientes nuevos o antes tratados, recaídas y abandonos recuperados. Entonces, para pacientes, tú me preguntas, TB extrapulmonar, ¿qué esquema voy a utilizar? Voy a utilizar el esquema sensible. Si en este paciente está con una TB extrapulmonar, por ejemplo, una tuberculosis gastrointestinal, y sale resistente, yo tendría, en este caso, y veo que mi paciente está mal o está clínicamente inestable, yo tendría que iniciar, acá está. Yo puedo iniciar en ese contexto de un paciente con TB extrapulmonar un esquema acortado, sí lo puedo iniciar hasta que me salga la prueba confirmatoria. Porque, ojo, es una TB extrapulmonar que yo veo que clínicamente no está bien, es un caso nuevo y está inestable, el paciente está muy mal, yo le tendría que iniciar un esquema estandarizado. No voy a esperar a que me salga pues esta prueba de sensibilidad. Se va a demorar en salirme esta prueba. Entonces, yo tengo que iniciar de una vez, arrancar el tratamiento a esperar un deterioro clínico de mi paciente. ¿Ya? Puedo iniciarle el esquema estandarizado que nos dice 18 a 20 meses hasta esperar los resultados, porque es un paciente que tiene alto riesgo de resistencia, ¿no? O puedo iniciar un esquema acortado, que prácticamente son los mismos medicamentos del esquema estandarizado largo, ¿no? La cuestión es iniciar rápido con estos pacientes, no dejar al paciente, sea pulmonar o extrapulmonar. ¿Ya? Pero recordar que extrapulmonar iniciamos como tratamiento de un esquema sensible, 2 y 4 meses, con los mismos fármacos de un esquema sensible, salvo, como nos dice ya la OMS y la norma técnica, que el paciente tenga una TB extrapulmonar de afectación miliar del sistema nervioso y osteoarticular. En esos casos, pues, el esquema ya no es el mismo, el esquema va a durar así, ¿no? 2 meses y 10 meses, con los fármacos y las dosis que acá nos mencionan. Ya, doctora, muchas gracias. Listo. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro. Les he hecho un resumen porque hablar de tuberculosis es un tema bastante amplio. Por lo menos estoy hablando acá de los esquemas más importantes, como la fisiopatología, las características clínicas. Lean, chicos, ahora que van a estar en su clase de práctica con sus docentes, lean la guía, en el banner, en su campus virtual está el archivo donde está la teoría, lean, y hagan las preguntas convenientes ya al momento de la práctica, al momento de desarrollar el caso clínico. Y bueno, cualquier cosa, duda, estoy para servirles, ¿no? Como digo, les dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solamente se va a tomar en cuenta a los 9 integrantes. Ya acá estoy tomando una captura para poder los 9 integrantes de la clase. Y se va a tomar en consideración esto, pues, ¿no? ¿Ya? Eso sería todo, alumnos. Ya, doctora, muchas gracias.
Gracias, Es- doctora. Gracias, Em, doctora. Hasta luego. ¿Qué más les iba a decir? Todo lo pasé, tanto las diapositivas como los artículos, también los he pasado a Percy. Entonces, Percy, ¿sí les has alcanzado a todo el grupo? Sí, doctora, buenos días. Sí, los documentos y la clase de tuberculosis sí les he alcanzado. Perfecto, entonces ya ¿Qué tienen ahí compartió, doctora? Ya, listo, muy bien. Ya nos vemos, chicos, con mi grupo en la clase práctica. Ya, eso sería todo. Bien. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctora. Doctora, hasta luego, gracias.